¿Cómo logré bajar de 229 libras ahora en la actualidad 150 libras, o sea, 79 libras? Bueno, quédate porque en este video te voy a contar tips, pero no solamente los tips, sino estrategias que llevé a cabo para poder soltar ese peso excesivo. Así que sin más, le damos comienzo a este video. Comenzamos. Hola hermosa, bienvenida a Brilla Sin Miedo. Hoy ya te quiero abrir mi corazón y compartirte cómo fue que tomé la decisión y logré perder 79 libras. ¡Wow! Sin embargo, no es solamente el número que se ve en la balanza o lo que se fue de mi cuerpo, sino más es todo lo que pude sanar a través de la mejora de mi salud físicamente y emocionalmente y mental. Yo he venido con años trabajando con mi peso, no es ahorita esta situación que subí, que bajé. Para mí el peso fue acumulado a través de años. Yo sé que tal vez tú, si te interesó este video, es porque quizás estás en la misma sensación o frecuencia conmigo de cómo puedo bajar de peso, cómo es que ella perdió 79 libras, qué fue lo que hizo. Y te voy a hablar sobre la parte de hábitos que volví a construir. Sin embargo, eso no fue todo, porque yo anteriormente ya había comenzado a tratar de perder peso, había creado lo que es un ambiente, pero no me había dado cuenta que lo que me hacía trabajar, que lo que no había trabajado más bien, era la parte emocional. ¿A qué me refiero emocional? Ese peso que traemos cargado a través de situaciones, de emociones, de dolores, de no perdonarme a mí misma por todos estos años que había hecho dietas, pastillas, cambios físicamente de mi cuerpo, matanzas de hambre, un montonal de dietas, inyecciones, de todo lo que había hecho, que yo sé que también si estás tú en el mismo camino que yo, me entiendes y sabes a lo que me refiero. Y lo que no había tomado tiempo, porque no lo sabía hacer, es cómo poder sanarme, tener esa relación con mi cuerpo y comenzar a relacionarme mejor con la comida sin correr a tapar mis miedos o mis ansiedades, empezar a escuchar mis pensamientos, comenzar a darme cuenta que ellos no me controlan, que yo soy la dueña que controla todo este proceso. Así que bueno, vamos a comenzar primero con en qué momento fue que dije ya, no más, hasta acá vamos a comenzar a hacer cambios. ¿Cuándo fue mi punto de quiebre? ¿Cuándo fue que comencé a aceptar que yo necesitaba alguna ayuda para comenzar este proceso? Y aquí, a medida que vas a ir viendo mis videos, si te suscribes al canal, por supuesto que te invito, vas a ir conociendo mi proceso. No fue el momento de quiebre ahorita, sino fueron de años atrás que comencé a darme cuenta que yo necesitaba hacer cambios, pero yo solamente creía que las dietas eran las que me iban a llevar a lograr mi peso y yo no me había conectado que el peso es reflejo de lo que yo no había soltado en la vida, en la vida real, en las emociones, que yo no lo había hecho y que era momento de comenzar a tomar realmente cartas en el asunto. Y por supuesto que mi relación con la comida estaba muy relacionado en momentos de que si me sentía con angustia, preocupación, incertidumbre, miedo, no tenía la habilidad para poder expresarme y lo que yo hacía era un pan, un café, comida, dulces. Había una felicidad, iba y compraba comida. Había una tristeza, iba y compraba comida. Y me di cuenta que lo primero que yo necesitaba empezar a darme a conocer es que yo no tenía control de mis emociones. Mis emociones eran las que me controlaban a mí y eso era un impulso para seguir en ese círculo. Entonces, ¿qué fue lo que comencé a hacer desde hace tiempo? Ir a tomar libros, tomar asesorías, tomar todo lo que me dijeran de la parte emocional para comenzar.
Sin embargo, era como que había una temporada de que hacía las dietas, el plan, y había una otra temporada que hacía todo lo que me decían en la parte emocional, trabajaba y todo. Pero estuvo así, hasta que comencé a conectar esto, así, que fue que empecé a tomar el control de mi vida. Entonces, lo primero es que el peso no solamente es consecuencia de la comida, de lo que yo me ponía en la boca. Eso era un resultado de las acciones que yo no me atrevía a tomar en situaciones, en delegar, en hablar, en perdonar. He trabajado muchísimo en la parte del perdón, de perdón, y eso era algo que me costaba muchísimo. Entonces, cuando comencé a realmente a perdonar, empecé a soltar el peso de mi cuerpo. Es algo loco, loco, pero comencé a soltar a muchas partes de mi familia que inconscientemente me las traía cargadas. Ese fue el primer paso que hice, que me acepté, que dije, ok, no puedo, y empecé a trabajar con todo, mis partes emocionales, con mi parte intelectual, y empecé a hacer esta conexión. Cuando ya comencé a darme cuenta que, bueno, que no era el problema la comida, sino era lo que yo hacía frente a una situación y salía corriendo con la comida. Empecé a trabajar hacia adentro. Hacia adentro, ¿qué quiere decir? Empecé a cuestionarme situaciones, empecé a darme ese tiempo de darme, o sea, preguntarme qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando en este momento. También eso lo que ayudó muchísimo fue mi profesión actual, la que tengo, que es de mi daycare. Cuando yo soy empresaria o cuando ustedes son empresarias, al principio quizá no nos dedicamos ese tiempo de sentarnos a ver todo lo que está pasando, pero a medida que tu negocio va pasando, va creciendo, empiezas a ver que tu negocio te empieza a dar habilidades como por ejemplo esta, el darme tiempo para mí, el comenzar a leer un libro o comenzar a meditar y empezar a cuestionarme. Si yo hubiera trabajado para un negocio, una empresa, no hubiera tenido este tiempo de cuestionarme qué es lo que estoy pasando. Pasó una situación con un papá, con una persona, cómo me estoy sintiendo, siento miedo, siento ansiedad, siento que se va a ir, siento que me va a dejar. Ahí es cuando empecé a trabajar emociones. ¿Qué pasa si siento que se va? ¿Qué dice eso de mí? ¿Lo que está diciendo es verdad o es algo imaginario? ¿De dónde vino ese sentimiento? Entonces, ese tiempo que gracias a mi profesión me empezó a dar fue cuando empecé a escarbar dentro de mí. Y cuando empiezo a escarbar no es algo cómodo, no es algo cómodo, no es algo cómodo ver esa herida, ponerte a llorar, ponerte a empezar a reflexionar que cuando tú has sido golpeada de niña y nadie te enseñó a querer tu cuerpo, a tratarte con amor, ahí es donde empiezas a darte cuenta que el amor yo necesito aprenderlo a dármelo a mí. Y si ya no lo tuve en ese momento de niña, ahora yo como adulta, yo me lo puedo dar. Pero comenzar a ver de dónde venía ese castigo que yo me infligía cuando me equivocaba, cuando no decía algo, todo ese maltrato que lo pasé de niña y todavía lo seguía haciendo yo como de adulta. No me golpeaba, pero utilizaba la comida para lastimarme, utilizaba la comida hasta atragantarme cuando mi cuerpo me decía, ya no quiero más, lo seguía haciendo. Entonces me empecé a dar cuenta que yo misma me estaba maltratando, porque es algo que yo viví, que yo vi, o sea, eso fue la manera. Y empezar a tomar las riendas de tu vida, empezar a tomar y decir, espérame, ya no soy esa niña, soy una adulta, ahora yo voy a enseñarme a darme amor por mí misma, comenzar a respetarme, comenzar a tomarme esos tiempos de comer, de prepararme la comida. Y eso también se lo tengo que agradecer a mi profesión, porque mi profesión que yo elegí de abrir mi daycare
me permitió a darme esos tiempos de sentarme a comer, de irme a caminar, a hacer ejercicio. Entonces todo se fue compaginando para poder ayudarme a sanarme. Ese fue el segundo momento de mi vida que empecé a darme cuenta y apreciar lo que yo estaba teniendo. Después de que ya empecé a trabajar esta parte emocional y que la sigo trabajando y que amo trabajarla, porque gracias a toda esa etapa de mi vida, yo puedo salir hoy día y explicarte y decirte, el peso no es solamente por la comida, el peso es también la parte emocional de nuestro cuerpo. Y gracias a todo este proceso, yo ahora puedo decirte, yo lo logré y tú también lo puedes hacer. Y que no solamente nos enfoquemos que la comida es la mala o que la comida es esto, no, sino empezar a tomar responsabilidad de mis emociones. Y bueno, y de aquí también te quiero hablar sobre los hábitos que he creado y que me han ayudado para mantenerme y continuar. Por supuesto, como te mencioné al principio, la parte emocional es fundamental, que era algo que yo estaba descuidando a los años anteriores. Y ahora la parte de conocimiento, que tú la tienes, que yo sé que tú has visto videos, las que andamos en este rollo, sabemos que hemos hecho un montonal y tenemos mucho conocimiento de la comida, de los hábitos. Cuando yo empecé a darme ese amor, ese cariño, a tratarme con respeto, a sentir ese dolor que sentía la niña cuando era golpeada, cuando era abusada con las palabras que les decían, que empecé a hacerme responsable, ya no culpar a mi mamá, no culpar a mi papá, porque eso también es muy desgastador, pero todo va paso por paso. A medida que vayamos avanzando con los videos, voy a ir compartiéndoles todo esto, porque eso no fue de que empecé de ahorita a mañana, ya perdono y ya papá, mamá y todo, no, es dolor que se quedan ahí cargados. Bueno, pero eso es para otro video. Después de que ya comencé a darme cuenta y hacerme responsable, comencé a asumir mi responsabilidad de darme tiempo para mí. ¿Tiempo para qué? Crear una rutina para hacer ejercicio, crear lo que es una rutina para comer, para prepararme mis jugos verdes, que ustedes saben que son muy conocidos, empezar a introducir información. Pero cuando yo estaba cargada sobre esto, esta información, por más que la quería meter, no entraba porque tenía mucho dolor y resentimiento. Creía que por tener esto le iba a lastimar a otra persona y no es así. Entonces empecé a soltar esto y comencé a llenarme de amor por mí misma. Y a medida que ya empezaba a llenarme de amor, yo podía sostener estos nuevos hábitos en mi vida, que es tomar agua, hacer ejercicio, comer saludable, planear los menús, planear toda la información que necesitaba para llevarlo a cabo. Así que bueno, espero que esta historia esa historia que yo te he contado ahorita no sea como que pobrecita de Natalie, mira, no, sino que sea una inspiración para decirte, mira, esta Natalie, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Ha bajado? Entonces, si ella también puede, yo también lo puedo hacer. Y aquí el objetivo de este video y de este canal es ayudarte a sanar, a soltar, a perdonar, a crecer internamente para que cuando tengas tu negocio, porque ese es el objetivo, ser mujeres empresarias, tener esa confianza de que lo podemos hacer, puedas generar esos ingresos y todo se vaya acomodando, todo se vaya acomodando. Pero cuando todavía aquí esto no está bien, no puedes seguir avanzando. Y eso es el objetivo de este canal y de este video. Así que si has sentido que te ha ayudado algo de esto, déjame en tus comentarios, por favor, y suscríbete al canal para que cada semana te sigas viendo aquí este canal y recibas esos chats de energía, esos chats de motivación, de decir, la vida es hermosa y yo me merezco tener la mejor estancia en la vida, porque no sabemos cuándo nos toca irnos. Así es que mejor vivir al máximo un día a la vez. Y te veo en el siguiente video. Chao, chao.